Hola, buenos días a todos y a todas. Ha llegado el momento de hablar del sector de la pesca. Bueno, un sector a lo mejor menos tecnologizado que de los que hemos estado hablando hasta ahora, pero también muy regulado y, por otra parte, un sector pues en el que nuestro país es puntero. Somos el primer productor industrial en productos pesqueros de la Unión Europea y lo que es lo mismo, el responsable del 20% de la producción pesquera y el 18º a nivel mundial. Luego, la flota española es también la más importante en términos de capacidad de la Unión Europea y ocupa el tercer puesto a nivel mundial. Dicho esto, bueno, pues voy a presentar a las personas que son los realmente expertos que conforman esta mesa. Luego la secretaria general de Pesca, que ahora presentaré mejor, pues nos hará una exposición y ya iniciaremos el coloquio. Bueno, como he dicho, Alicia Villauriz es la secretaria general de Pesca. Tiene una amplia experiencia en cargos de responsabilidad relacionados con este sector. Entre otras cosas, ha sido secretaria general de Medio Rural en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en la representación permanente de España ante la Unión Europea y tiene un amplio conocimiento sobre política agraria y pesquera, sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias de pesca y también las internacionales como la FAO, la OCDE. Javier Garat es el secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, y presidente de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras, Europech, y también presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras. Es miembro del Consejo de Administración de la International Seafood Sustainable Foundation y hasta el año pasado asesor de pesca del programa marino de la Unidad de Sostenibilidad Internacional. Basilio Otero se dedica a la pesca desde 1986, es presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores desde 2017 y también presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Lugo. Es consejero en representación del sector pesquero en el Consejo Económico y Social de España, presidente del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de Lugo desde 2015 y presidente del Grupo de Trabajo de Pesquerías Artesanales del Consejo Consultivo de Aguas Regionales del Sur de Europa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente la invitación que me han realizado para participar en este cuarto Congreso Marítimo Nacional, que se ha consolidado ya como un foro que da visibilidad a todo el sector marítimo español y que favorece también, como no, como foro de discusión y de debate, el poder compartir las diferentes visiones que existen en torno al mar y a los océanos en el caso de España. Quiero felicitar por ello a los organizadores por dar continuidad a este foro de debate y también felicitarles por el lema elegido, Navegando hacia el futuro, que coincide con lo que nosotros desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en concreto desde la Secretaría General queremos plantear como enfoque de los debates que se realizan sobre el sector de la pesca. En mi intervención de hoy quisiera pasar, aunque sea muy de puntillas o muy brevemente, por todos aquellos o por la mayoría de los problemas que hoy y de las cuestiones que hoy se debaten en relación con el sector de la pesca, aquellas cuestiones que son del mayor interés
y, sobre todo, hacer hincapié en aquellos temas que tienen que ver con la regulación interior dentro de la Unión Europea, que como parte de la misma nos afecta directamente, también en la vertiente externa que tiene esta política común que aplicamos, y dos asuntos que son más recientes, más nuevos, como son la gobernanza internacional y la economía azul. Perdón. Y la economía azul. Entendemos también que la pesca ha de ser una actividad de futuro y que para ello, para ser eso posible, tenemos que hacer una buena gestión en el presente, que no solo abarque a los recursos pesqueros, que es realmente nuestra preocupación o nuestra principal preocupación, pero no la única, sino que abarque de un sentido amplio a todos, al océano en su conjunto, para hacer factible este planteamiento. Perdón. Y para situar un poco el presente, unas breves cifras, aunque ya han sido dadas algunas por la moderadora de la mesa, que permitan caracterizar al sector español en su conjunto. Partimos de un país que tiene más de 8.000 kilómetros de costa y donde los mares y los océanos han sido el elemento fundamental en buena parte de nuestra economía, de nuestra cultura y, en definitiva, también de nuestro estilo de vida. Muchas de las actividades tradicionales, como es la pesca probablemente es una de las actividades más tradicionales en este sentido, como las emergentes también, tienen como sustento la pesca, los mares y los océanos. Y han sido motores de la economía en España y a la vez tienen un gran potencial para la innovación y para el crecimiento. España tiene un muy amplio y muy diverso sector pesquero. Estamos presentes desde el punto de vista de la pesca extractiva en todos los mares del mundo, pero además a este sector extractivo le acompaña una muy potente industria transformadora y de la conservación, intensiva en investigación y desarrollo y que es referencia a nivel internacional. Pero además somos líderes en acuicultura, tenemos una muy importante actividad marisquera y, lo que es más reciente pero no menos importante, estamos muy motivados en mejorar todos aquellos aspectos que tienen que ver y que son tan importantes para cerrar el círculo de una economía saneada, todo lo que tiene que ver con la comercialización del producto y todo lo que tiene que ver con la logística del mismo, y esto no es un tema menor. En definitiva, España, que ocupa el primer puesto en la Unión Europea en capacidad de flota y es el mayor productor de pescado y de productos acuícolas y de conservas de pescado, ya se ha dicho, también somos los que más empleo generamos en el sector pesquero conservero en el ámbito de la Unión Europea. Tiene, desde el punto de vista económico, está claro, una relevancia importantísima. Pero este no es el único papel que configura la pesca. La pesca, además, tiene un papel estratégico en la economía española y especialmente en las zonas costeras como dinamizador de la economía global. Es, en torno a la actividad pesquera, probablemente muy poco sustituible por otras actividades en las regiones costeras, en la mayoría de las regiones costeras, más allá de lo que significa el turismo, que obviamente es una actividad de otra naturaleza y muy potente, pero más allá de eso, como digo, la pesca configura una estructura y una vertebración económica que no tiene sustituto en el caso de las regiones españolas. De ahí su trascendencia. ¿Y cuál es nuestra referencia? Pues nuestra referencia para la gestión de este sector es una política comunitaria, la política pesquera común. No es la primera política común, pero es realmente una política común de referencia y es en torno a ella que se ha ido organizando ya desde hace muchos años, particularmente desde 1986, que se empieza a aplicar en España, se ha ido acompañando a la evolución del sector pesquero. Y la política pesquera común, hoy por hoy, toma como referencia de partida fundamental una aplicación de criterios estrictos de sostenibilidad en las tres dimensiones que contempla este concepto: la dimensión social, la económica y la medioambiental. Así está descrito en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, y así se recoge también en el reglamento específico que trata la política pesquera común. El objetivo no es otro que garantizar
que las actividades de la pesca sean sostenibles ambientalmente y que lo sean a largo plazo y que se gestionen de forma coherente para tener esos tres tipos de beneficios, el económico, el social y el medioambiental. Y en el social, de una manera muy relevante, la generación de empleo. Con todo ello, contribuir también a la disponibilidad de productos alimenticios. Lo cierto es que en la evolución de esta política común, los tres componentes de la sostenibilidad que he mencionado, el ambiental, el económico y el social, no se han desarrollado con la misma intensidad, sino que probablemente, muy motivado por una presión social y por una concepción del consumidor, del ciudadano europeo, muy concienciado en torno a los temas medioambientales, la política pesquera común en los últimos años, en el último decenio y particularmente en los últimos 5 años, se ha ido concentrando mucho más en un planteamiento de carácter medioambiental y ahora lo veremos. Así está concebida en las prioridades políticas de las instituciones comunitarias y también en la agenda de trabajo de la Comisión Europea sobre cómo concebir, en concreto, la política pesquera común del siglo XXI. Hay dos elementos fundamentales, quizás sean un poco técnicos, espero que luego en el coloquio podamos entrar en mayores detalles si así se precisa, pero hay dos elementos que juegan un papel fundamental desde hace pues un año prácticamente. Estos dos elementos, que son el rendimiento, la consecución del rendimiento máximo sostenible y la obligación de desembarque, se incorporan a la política pesquera común en la última reforma de la misma y es a partir de ahí que se aplican y que tienen un componente medioambiental elevadísimo. En el caso del rendimiento máximo sostenible, lo que se pretende con ese indicador es gestionar las pesquerías garantizando que va a haber una situación biológica aceptable, más que aceptable, razonable, en el futuro. Es decir, es la manera de garantizar a la pesca que siempre tendrá el elemento pescado disponible para continuar su actividad. Este objetivo se plantea en la última reforma de la política pesquera común en 2015 para ser aplicado a partir de 2020, que se vaya implantando de manera progresiva y a partir de 2020 que todas las pesquerías comunitarias se gestionen en base a ese principio, siempre dando cumplimiento al rendimiento máximo sostenible, siempre garantizando que va a haber una cantidad suficiente de biomasa pesquera disponible para garantizar su perdurabilidad en el futuro. He de decir, y esto es una satisfacción para todos nosotros, para el conjunto del sector pesquero, para España, que en el caso de España ya estamos actuando en rendimiento máximo sostenible para todas las pesquerías a las que se dirige nuestro sector pesquero en las aguas comunitarias, en las aguas del Atlántico fundamentalmente. El Mediterráneo es una cuestión un poco distinta, que hoy no vamos a entrar en ello más de detalle, pero en el caso de las pesquerías atlánticas, España ya está funcionando acorde al cumplimiento del rendimiento máximo sostenible. Y el segundo elemento es la obligación de desembarque. Este es un elemento nuevo que se ha puesto en marcha este año. El 1 de enero de 2019 entró en vigor la obligación de desembarque, que significa que está prohibido descartar pescado. La costumbre habitual es que los barcos, cuando pescan su especie principal, descartan, es decir, se deshacen del pescado que no les interesa, que acompaña a la recogida cuando adquieren su actividad pesquera, y en este caso, a partir del 1 de enero de 2019, esta costumbre ya no se puede mantener. El descarte está prohibido, salvo muy contadas excepciones, y todo lo que se captura se debe desembarcar en puerto. Lo cierto es que hay una serie de excepciones simplemente para cuando técnicamente este cumplimiento no se puede dar, pero en términos generales la obligación de desembarque es algo que realmente supone una revolución en el comportamiento del sector pesquero y también para las administraciones para hacer cumplir con esta normativa y para realizar su seguimiento. Como decía, hay ciertas excepciones que permiten sortear de alguna manera y en una situación muy limitada la obligación de desembarque, y ello solo se puede hacer cuando hay un elemento científico que demuestre que no tienes otra opción. Ahí quiero entrar como segundo elemento importantísimo para nosotros.
¿No he pasado? No. He pasado. Ahora. Perdón. Ahí. Para nosotros, para el sector pesquero, para las administraciones pesqueras, el conocimiento científico es fundamental. Si avanzar en el conocimiento científico es loable, en el caso del sector pesquero es una necesidad, porque es la que justifica las excepciones que podemos utilizar, es el punto de partida para valorar el estado de los stocks y a partir de ahí saber qué tasa de capturas, los famosos TAC y cuotas que aprobamos cada Consejo de Ministros de diciembre, saber qué cantidades se pueden plantear para cumplir con el rendimiento máximo sostenible. La gestión pesquera se basa fundamentalmente como punto de partida en el conocimiento científico. Tenemos los dictámenes del ICES, del Instituto de Exploración del Mar, que es el que hace la interfaz entre la ciencia y la política y el que nos da la situación de los stocks pesqueros y cómo y hasta dónde los podemos explotar. Este enfoque es el que nos permite también abordar con mayores posibilidades de éxito las negociaciones que tienen que ver en el ámbito internacional para que nuestros barcos puedan pescar de acuerdo o en virtud de los acuerdos que celebra la Unión Europea con otros países terceros y que permiten el acceso de nuestra flota pesquera en condiciones de garantía también biológica a los países terceros del mundo. La PCP tiene una vertiente externa, hasta ahora podíamos considerarla la interna, las aguas comunitarias. La vertiente exterior de la PCP fundamentalmente se establece a través de los acuerdos de asociación del sector pesquero que permiten a la flota, como decía, en este caso española, a la flota comunitaria, acceder a las aguas de países terceros en correspondencia a plantear una cooperación con estos países en términos económicos, en términos de conocimiento y en términos de explotación conjunta con ellos de los recursos de los que disponen. Además, tenemos como segundo elemento en la vertiente externa de la política pesquera común las organizaciones regionales de pesca, que tienen un papel esencial en lo que ahora me referiré como uno de los elementos más nuevos, más recientes, que son tan importantes de cara a configurar un sector pesquero potente en el siglo XXI en el futuro. Las organizaciones regionales de pesca lo que hacen es participar en la gobernanza de los océanos, en concreto en lo que se refiere a la gestión pesquera, cuando muchos países intervienen en la misma y cuando hay determinadas zonas que no corresponden a la soberanía de nadie en términos de espacio marítimo de soberanía nacional. El Brexit, he querido mencionarlo, probablemente en el coloquio será uno de los temas que pueda suscitar mayor interés, como uno de los elementos que ahora mismo no es ni política interna, ni vertiente interna ni vertiente externa de la Unión Europea. Hoy por hoy el Brexit va a ser uno de los elementos que configuren o que vaya a tener un impacto más relevante de cara al futuro del sector pesquero, en el caso concreto del sector pesquero español. La situación será distinta si hay un acuerdo o si no lo hay. Si no hay un acuerdo con el Reino Unido, ahora mismo estamos en una situación de stand-by, pues automáticamente los barcos que estén pescando en aguas británicas, los barcos comunitarios que estén pescando en aguas británicas deberán abandonarlas al día siguiente que se produzca la salida del Reino Unido. Si hay un Brexit con acuerdo, la situación será mucho más razonable, mucho más aceptable, porque podremos seguir aplicando, tendremos un periodo suficiente de tiempo para poder discutir con el Reino Unido cómo será la relación futura, y ese es el elemento más importante para llegar a acuerdos razonables para ambas partes. Volviendo al tema de la vertiente externa de la política pesquera común, me gustaría mencionar ahora lo que es los aspectos más novedosos que tenemos más recientemente encima de la mesa, que son la gobernanza internacional y después me referiré brevemente también a lo que es la economía azul. En relación con la gobernanza internacional, el debate sobre la gobernanza internacional de los océanos, particularmente, como decía antes, aquellas zonas que no están bajo la soberanía de ningún Estado, pues está ganando peso muy significativo a lo largo de estos últimos años.
En los debates, obviamente, sobre gobernanza internacional superan con creces lo que es exclusivamente el sector de la pesca. Pero desde la Secretaría General de Pesca, desde el Ministerio, estamos muy motivados y muy interesados en participar para asegurar que todos aquellos debates que tengan lugar en este ámbito se hagan de manera equilibrada, no excluyendo a la pesca, sino teniéndola en cuenta y transmitiendo que no todas las decisiones pueden ser compartidas, puesto que tendrían impacto sobre otros sectores y en concreto sobre la pesca que podrían dar lugar a situaciones muy inconvenientes. Por eso hay que estar presentes en estos debates y hay que ser lo más activo posible para defender en concreto un sector pesquero dinámico, como es el nuestro, importante desde el punto de vista, como decía al principio, no solo económico, sino también social y que queremos que continúe en el futuro. En particular, en el ámbito de Naciones Unidas es donde se están produciendo los debates más relevantes. Ponemos énfasis especialmente en el seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde hay varios objetivos donde nos podemos ver retratados. Nos podemos ver retratados en el objetivo número 2, que trata de conseguir el hambre cero, es decir, trata de la seguridad alimentaria. A este respecto, el pescado es un alimento fundamental, tiene determinados componentes que no están presentes en otros alimentos y, por lo tanto, debe estar presente también en la dieta. Es por ello que en este objetivo también el sector pesquero contribuye a su constitución. Y, obviamente, también en lo que se refiere al objetivo del progreso económico, como es el objetivo número 8, pues también ahí en el sector de la pesca nos vemos retratados. Pero fundamentalmente hay un objetivo, el objetivo 14, que es el que nos da, digamos, mayor contenido a lo que es el sector pesquero, porque influye, se trata del uso y la conservación sostenible de los océanos y, en particular, incluye dos aspectos muy relevantes. Uno de ellos, la lucha contra la pesca ilegal no regulada y no reglamentada. En ese objetivo estamos absolutamente comprometidos desde la Administración del Estado, desde el Gobierno, para luchar con todos los medios posibles para erradicar esta lacra que contribuye a la esquilmación de los océanos y contribuye de manera muy notable a crear un campo de juego absolutamente injusto para los que hacen bien y razonablemente las cosas. Me gustaría destacar, aparte del papel de las ORPs que ya he mencionado, la negociación ahora mismo de un instrumento jurídicamente vinculante que pretende regular la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas de fuera de jurisdicción nacional. Es ahí donde también tenemos que hacer valer el componente pesquero y las virtudes, las ventajas que supone hacer una pesca sostenible en ese tratado. Por fin, y ya casi finalizando, referirme al crecimiento azul. El crecimiento azul es un concepto que se ha ido consolidando a nivel global, pero muy especialmente en el ámbito de la Unión Europea, como una estrategia a largo plazo que apoya el crecimiento sostenible en el conjunto de los sectores marino y marítimo. En realidad supone una muy buena oportunidad para el sector pesquero y para el sector de la acuicultura, porque pueden y deben aprovechar las sinergias que se pueden producir con otros sectores que están ahí, que producen un dinamismo de la economía y con los que puede la pesca y la acuicultura interactuar para sacar mayores rentabilidades. Es oportuno contribuir a este impulso, favoreciendo el lanzamiento de los sectores tradicionales, de los nuevos, y conseguir, como digo, que las sinergias entre unos y otros se produzcan a través de la innovación y a través de la sostenibilidad. Yo quiero ya desde este momento discrepar un poco con la moderadora de la mesa en el sentido de que dice que la pesca es un sector poco tecnificado. No es verdad. Creo que bueno, el sector es muy variado, obviamente, pero desde luego grandes desarrollos tecnológicos y científicos que están presentes y que son de los años más recientes, están presentes en el sector de la pesca.
pesca, a todos los niveles, a nivel de la extracción, a nivel de la transformación, por descontado, y a nivel de la comercialización, de la logística, también en todos los aspectos. La tecnología está muy presente y es fundamental que así sea. Sin ello, pues evidentemente puede haber poco progreso. Y ya como reflexiones finales, para terminar, no sé si en tiempo, espero que sí, quisiera compartir pues un poco una serie de conclusiones o unas muy breves conclusiones para aportar también o que sirvan de motivación para tener elementos en el coloquio. En primer lugar, quisiera mencionar, lo decía al principio, el sesgo que ha ido teniendo la política pesquera común como política de referencia para gobernar el sector pesquero de los países comunitarios y de España, lejos de ser un límite o un impedimento, que es así visto por muchos agentes del sector, puede constituirse de cara al futuro en una oportunidad. Puede contribuir de forma muy importante a alcanzar mayor valor añadido, a distinguirse de los demás y en una sociedad como es la sociedad europea, desarrollada, puntera, informada, este elemento puede tener una gran trascendencia y puede, por lo tanto, tomarse como una oportunidad más que como una limitación. En segundo lugar, quisiera decir que la aportación de la pesca, del sector pesquero en general, a la conservación de los océanos, cuando esta pesca se gestiona de una manera sostenible, tenemos que hacer valer este elemento, tenemos que darle visibilidad porque hoy por hoy es poco conocido. En España somos pioneros en grandes cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, desde el punto de vista medioambiental, a través de una red de reservas marinas que es francamente de referencia mundial por su amplitud, por su cobertura, por la manera en la que se gestionan y que se constituyen como espacios marinos en los que la pesca es compatible con la conservación y con la investigación científica para extraer datos de cómo se está produciendo el cambio climático, qué efectos está teniendo sobre el comportamiento de las pesquerías y que debemos dar a conocer de una manera mucho más amplia. También desde el punto de vista, podríamos decir, de la sostenibilidad económica, somos España punteros, pioneros en la lucha contra la pesca ilegal no regulada y no reglamentada. De hecho, nos están pidiendo colaboraciones desde otros terceros países para explicar nuestra experiencia, para explicar cómo concebimos esta lucha y en todos los planos, en el plano normativo, en los otros, para poder hacer una lucha eficaz contra la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada. Y por fin, desde el punto de vista también social, también somos pioneros en la lucha de igualdad de género. Hemos dado grandes pasos en la incorporación, en dar visibilidad a las mujeres en el sector pesquero, en darles participación, el fomentar su asociacionismo y su participación en todas las decisiones que afectan al sector pesquero, y todo ello es poco conocido. La aportación de la pesca que puede hacer a la gobernabilidad de los océanos está por descubrir, está por transmitir, y creemos que en este sentido tenemos una gran labor que hacer, no solo como gobierno y como administraciones, sino también como sector en los organismos internacionales donde podemos transmitir esta experiencia. Y ya para finalizar, pues decir que lo que pretendemos con todo ello es ni más ni menos que garantizar que el presente que hoy tiene la pesca sea también un futuro para este sector tan importante en España, en este país tan marinero y en este país que realmente le da una importancia al consumo del pescado, a sus valores gastronómicos y que forma, como decía al principio, muy buena parte de nuestra cultura en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quería yo iniciar haciendo una pregunta, el coloquio, haciendo una pregunta al secretario general de CEPESCA, y es a ver si nos podía explicar un poco cuáles son los principales retos que tiene el sector pesquero en este momento, con todas, además, estos cambios que se han producido, introducidos este año. Muy bien, pues muchísimas gracias, buenos días a todos.
y gracias a la Real Liga Naval y al Clúster Marítimo por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí. Como os podéis imaginar, y enhorabuena por la presentación porque ha sido muy clarita, como os podéis imaginar, en el sector pesquero tenemos un montón de retos por delante. Yo voy a resumir 3 o 4. El primero es seguir trabajando en la línea en la que decía la Secretaria General de Pesca, en la línea de avanzar, seguir avanzando en la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Como bien decía, el medioambiental se ha trabajado mucho, el social y el económico se ha dejado bastante apartado en los últimos años. Pero en el ámbito medioambiental llevamos muchísimos años los españoles, la flota española, el sector pesquero español, trabajando con los científicos y trabajando con las distintas administraciones, Administración General del Estado y comunidades autónomas, realizando muchísimos sacrificios, muchísimos esfuerzos para adaptarnos a la política pesquera común. Eso ha traído como consecuencia, por un lado, una reducción considerable del número de barcos que tenemos en España. Pasamos en el año 86 de alrededor de 21.000 barcos a los apenas 9.000, no llegamos, 8.972 barcos que tenemos en la actualidad, es decir, una reducción brutal, con sus consecuencias también en la reducción del empleo, pero en cambio, debido a esa reducción del esfuerzo pesquero que hemos realizado en los últimos años, la biomasa de las distintas poblaciones han ido para arriba de una forma impresionante. De tal manera que, como bien decía, la mayoría o todas las poblaciones del Atlántico que pescan los españoles están en rendimiento máximo sostenible. El Mediterráneo tenemos alguna que otra población sobreexplotada, pero ya se están adoptando medidas para revertir la situación y estamos convencidos de que se revertirá la situación. Y, por lo tanto, nuestro reto es seguir en esa línea para conseguir que todas las poblaciones que nosotros capturemos estén en niveles de explotación de rendimiento máximo sostenible, lo cual nos traerá solo bien al sector pesquero que quede y que sobreviva, que esperemos que sea lo máximo posible. En el ámbito social, dentro de esas 3 dimensiones, económica, social y medioambiental, meto el segundo gran reto. Uno de los problemas principales que tiene hoy España, añadiría el resto de países de la Unión Europea y añadiría casi todos los países del mundo, es que no hay gente que quiera trabajar en el sector pesquero. Tenemos un serio problema de escasez de tripulantes, de relevo generacional, que tenemos que afrontar, porque si no tenemos personal para llevar nuestros barcos, que vayan a pescar en nuestros barcos, da igual que haya millones de toneladas de peces en los mares, porque no vamos a ser capaces de pescarlos. Y ahí estamos haciendo también un trabajo conjunto entre las organizaciones, incluyo a la Federación Nacional de Cofradías, CEPESCA, con las administraciones, y aquí hay varios ministerios con competencias, y estamos desarrollando lo que nosotros hemos llamado el Plan Estratégico del Ámbito Social de CEPESCA. Y aquí tiene como objetivo prioritario el intentar contratar españoles, el máximo número de españoles en el futuro. Pero para eso tenemos que trabajar y tenemos que poner en marcha, que ya estamos haciendo, distintas iniciativas. En un grupo de trabajo que se creó en el ámbito del Comité Consultivo del Sector Pesquero, organizado por la Secretaría General de Pesca y coordinado con varios otros ministerios y con el sector, se hizo una encuesta a los alumnos de las escuelas náutico-pesqueras de España. Casi todas las escuelas contestaron y muchísimos de sus alumnos. Y se le preguntaba, ¿vosotros por qué no queréis trabajar en el sector pesquero? Las respuestas fueron muy parecidas. En primer lugar, pues un sector con mucha dureza en la actividad, peligrosidad, mucho tiempo fuera, difícil la conciliación familiar, sobre todo en la flota de altura y gran altura, la que está muchos días fuera de casa. La mayoría no tenían experiencia previa profesional en pesca. Decían que tenían problemas para poder realizar sus prácticas a bordo de los buques pesqueros y la mayoría decían que preferían o irse a la marina mercante o a la marina de recreo o quedarse en tierra porque salían bien formados trabajando en otras materias. Y ante esa situación, ¿qué decidimos nosotros en CEPESCA, en coordinación con algunas otras organizaciones y con las administraciones? Pues por un lado, estamos, para mejorar y garantizar las condiciones a bordo, estamos negociando con los sindicatos, en este caso, por ahora, Comisiones Obreras y UGT, un acuerdo marco de negociación colectiva, que por lo menos garantice que se cumplen las condiciones del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo y la normativa española, garantizando, entre otras cuestiones, el salario mínimo interprofesional. Aunque en la mayoría de las ocasiones el salario mínimo interprofesional es bastante bajo en comparación
con lo que cobran los tripulantes. Por otro lado, estamos trabajando intensamente en promover la formación profesional dual, que hasta hace un año en la pesca prácticamente no se había utilizado. Y empezamos con el puerto de Celeiro, con un acuerdo con la Universidad de Culleredo, y que ya tiene a gente a bordo realizando sus primeros 6 meses de práctica después de haber estado 6 meses de teoría. Le ha seguido nuestra gente de Burela, y aquí él conoce mucho porque viene de ese puerto, nuestra gente de Vigo y de otros puertos de España. ¿Por qué? Porque veíamos que con la formación profesional tradicional tenían 2 años de teoría, no pisaban un barco hasta el 3er año y luego tenían que realizar un año entero de práctica. Con la formación profesional dual se tiran 6 meses estudiando en tierra, 6 meses a bordo, y ya ahí vas a ver si una persona vale o no vale para el trabajo que va a realizar, 6 meses de teoría en tierra, 6 meses de teoría a bordo, reduciendo todo el tiempo de estudio y de formación a 2 años en vez de 3. Y eso estamos convencidos, y además pagando un dinero a los tripulantes. Hemos estado trabajando también con el Gobierno en la modificación del Real Decreto de atribuciones de titulados, que va, creo, que en buena línea y algún día saldrá publicado. Y un aspecto fundamental, estamos fomentando la comunicación con las escuelas náutico-pesqueras, porque nos hemos dado cuenta que existía una distancia brutal entre nuestras organizaciones, nuestras empresas y las escuelas. No había contacto. Los armadores decían que no encontraban alumnos para que realizaran las prácticas y los alumnos decían que no encontraban armadores para poder realizar en sus barcos dichas prácticas. Bueno, pues hay jornadas de puertas abiertas, charlas en las escuelas con patrones, con armadores, para que conozcan cuál es la realidad del sector. Y por otro lado, y todo, como digo, todo eso es para intentar atraer talento español y que los españoles se interesen por la pesca y por el trabajo en la pesca. Pero como eso no va a dar resultado a corto plazo, por eso estuvimos trabajando intensamente al final de la legislatura pasada en que se aprobaran, y al final se aprobaron, unas instrucciones para facilitar la contratación de extranjeros en buques que pesquen fuera de las aguas españolas, que yo espero que nos resuelva a corto plazo ese problema que tiene mucha de nuestra flota. Y un tercer reto, y termino, porque si no me podía estar aquí me podía estar hablando media hora, es, pensando en los próximos 10 años, un problema que yo creo que ya empieza a ser grave, de antigüedad de la edad de la flota. Tenemos que renovar la flota a la fuerza. Solo en Galicia, por ejemplo, tenemos 1.538 barcos que tienen más de 40 años. Casi todos son flota de artes menores, flota artesanal, flota pequeñita, pero si sumamos los que tienen más de 30 años son 2.368 barcos más de 30 años. De aquí a 10 años muchos de esos barcos dejarán de trabajar, entre otras cuestiones por temas de seguridad, de habitabilidad a bordo, de condiciones. Y o afrontamos este tema con seriedad, y es un trabajo conjunto que tendremos que hacer desde el sector, con las administraciones, incluso con la Unión Europea, o muchos de esos barcos caerán y muchos de esos tripulantes desaparecerán. Y se generará un serio problema del tejido socioeconómico en las zonas altamente dependientes de la pesca, como puede ser Galicia, donde la pesca es una actividad crucial y fundamental. Ahí, aparte de las ayudas que pueda haber en el futuro Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, o como se llame, porque también han incluido o quieren incluir lo de la acuicultura, la posibilidad de trabajar con instrumentos financieros, nosotros creemos que puede ser una buena alternativa para que, por lo menos, los armadores puedan obtener una financiación que en circunstancias normales de mercado a lo mejor pueden tener dificultades. De la obligación de desembarque y esas cosas seguro que hablará Basilio, y lo dejo aquí porque si no me voy a enrollar mucho. Gracias, Javier. Pues sí, quería que Basilio nos comentara un poco qué dificultades se ha encontrado la flota a la hora de aplicar esta directiva de limitación de los descartes y los desembarques. Sí, buenos días a todos. Como dijo Javier, gracias a la Liga Naval y al Clúster por la invitación. Es un placer y es un honor estar aquí. Primero, si me permites, 2 pequeños apuntes. Reivindicar mi condición de pescador. Las circunstancias me han llevado a ser el representante de ellos a nivel nacional, pero ante todo soy pescador. Es condición fundamental. Luego, hacer una pequeña aclaración. Javier habló de Galicia porque de la cantidad de barcos que hay viejos. No es que porque seamos muy descuidados, es que la mitad de la flota española es gallega. Entonces, de ahí la importancia de esto. Descartes, yo creo que la Liga Naval podría dedicar un congreso entero a hablar de descartes. Los descartes nacieron de una iniciativa
de gente que se quiere marchar de la Unión Europea. Me llama mucho la atención que los descartes nació como la reivindicación de que estábamos tirando proteínas al mar, pero paradójicamente la Unión Europea prohíbe la utilización de esos descartes para consumo humano y directo, con lo cual es un poco contradictorio. Y bueno, de momento los descartes no están creando problemas por una razón fundamental. Como la secretaria Alicia dijo, la implementación en todas las artes de pesca ha sido este año. Pelágicos ya llevamos 2 años con la obligación y es muy temprano. Hay que recordar que la obligación de desembarque solamente es en aquellas especies que tengan taquicuota y como estamos aún en el mes de mayo hay pocas cuotas que se estén acabando, gracias a Dios, aunque sí que ha obligado a la Secretaría a hacer algún cambio en algunas regulaciones. Por ejemplo, en Besugo se ha bajado el límite porque estábamos en un consumo alto en Gran Sol y ante el posible problema de tener que paralizar la flota, porque hay que recordar que la obligación de desembarque dice que cuando una pesquería, una flota, pesque una especie que esté en veda, o se haya agotado la cuota, no podrá salir al mar. Entonces, eso es un perjuicio grandísimo. Este año nos ha obligado a reestructurar nuestras empresas que, por cierto, ya dependen no de sus decisiones empresariales, sino de las decisiones empresariales que en muchas ocasiones toman los políticos, como son casos de taxicuotas. Es como si una empresa que hace tornillos le dicen cuántos tornillos puede fabricar al año y no puedes pasarte de esos tornillos y no tienes que cerrar la empresa. Eso nos pasa a la pesca en taxicuotas. Y bueno, de momento está siendo algo tranquilo. Me imagino que a lo largo del año iremos viendo dónde surgen los problemas. Ahora hemos terminado la campaña de caballa en algunas cuotas, en algunas pesquerías, en algunas zonas, aunque hemos reservado una parte precisamente para esta pesca accidental y no tener que cerrar la pesquería. Otro punto de inflexión importante será de túnidos, cuando empecemos la campaña de bonitos, sobre todo en el norte, aunque en Canarias ya están pescando túnidos. Y bueno, vamos a ir poco a poco. En el Mediterráneo se ha salvado porque no tiene taxicuotas y tiene las tallas mínimas de conservación. Nos han cambiado hasta el nombre, que hasta antes eran tallas mínimas y ahora son tallas mínimas de referencia. Han alargado el nombre un montón para decir que son las tallas mínimas. Y bueno, como no llegan a un tanto por ciento de pesca, pues están exentos. También tenemos exenciones en el norte. Y bueno, a mí me da miedo el sector de artes menores porque es un sector muy multiespecífico, no se dedican a una especie sola y puede traer problemas. Esperemos que poder resolverlos a lo largo del año. Estamos trabajando tanto CEPESCA como la Federación Nacional con la Secretaría. Si cabe, este año aún tenemos un contacto más fluido y más directo y más constante porque esta obligación nos obliga a estar así y bueno, esperemos tener un año fructífero y con pocos sobresaltos. La quería preguntar un tema que ha aludido y que además es muy importante para la flota española. Hay un montón de barcos que pueden verse afectados, como es el tema del Brexit. En caso de que no haya una salida negociada, ¿hay algo previsto para esto? Bueno, pues efectivamente el Brexit es uno de los asuntos pues más diferentes a los que ha tenido que tratar la Unión Europea, las instituciones, los países, en toda la historia de la Comunidad Económica Europea primero y de la Unión Europea después. Realmente jamás se pensó que un país desease salir de la Unión Europea. Siempre se han previsto negociaciones para la incorporación, pero no negociaciones para una salida. Es prácticamente un planteamiento de al revés, o sea, cómo poner barreras al comercio, cómo poner limitaciones, cómo establecer diferentes pautas en un sitio y en otro. Realmente es un ejercicio que está requiriendo pues mucha imaginación por parte de los negociadores principales y que está encontrándose pues grandes problemas a la hora de ponerlo en práctica. En este caso, fundamentalmente por parte del Reino Unido. Problemas políticos y problemas de aplicación de lo que se puede hacer para empezar a poner
pues esas barreras nuevas entre un territorio que ya llevaba muchísimos años incorporado y tenía una forma de funcionar en muchísimos ámbitos de la economía, de la sociedad y en general. Realmente, por parte de la Unión Europea, se han hecho los deberes que correspondían hasta la fecha de 30 de marzo, que era la fecha prevista para la salida del Reino Unido. Se ha pensado en cómo preparar unos planes de contingencia, tanto a nivel comunitario, los Estados miembros también lo han hecho, también lo ha hecho España, lo ha hecho Francia, lo ha hecho prácticamente todos los países, en concreto que tienen intereses pesqueros en aguas comunitarias, lo tengan más o menos afectado, porque a pesar de lo que pudiera pensarse, España no es el país con barcos de bandera española que más pesca en aguas del Reino Unido. El hecho es que hoy por hoy todavía tenemos una incertidumbre encima de la mesa. Afortunadamente, el 30 de marzo no se llegó a un Brexit duro, que era lo que todos no queríamos, porque eso hubiese significado, como decía antes, el abandono inmediato, al segundo inmediato de las 12 de la noche del 31 de marzo, todos los barcos comunitarios que faenan todavía en aguas británicas hubiesen tenido que abandonar ese espacio. Realmente el colchón de meses que tenemos por delante hasta el mes de octubre esperemos que sirva primero para que los británicos puedan aclarar su posición. De entrada se van a presentar a las elecciones europeas, no queda otro remedio en el ordenamiento que hay y mientras estén dentro pues lo tienen que hacer. Con lo cual no sabemos muy bien lo que puede pasar en los próximos meses, pero sí que contamos con un tiempo muy valioso para poder iniciar unas negociaciones, para poder pensar en cómo continuar a partir de que los británicos abandonen la Unión Europea. Nuestra prioridad principal, tanto de la Comisión Europea como de España en particular, es vincular una negociación que contemple las dos vertientes. Acceso a aguas británicas, sigue interesando a la flota comunitaria acceder a las aguas británicas y seguir pescando allí, y a cambio dar acceso al comercio a los productos británicos, de la pesca en este caso, es decir, acceso a agua por acceso a mercado. Ese sería el planteamiento, ese sigue siendo el planteamiento general que tiene la Comisión Europea y que tenemos desde los Estados miembros interesados. Y como comentario adicional al que hacía alusión, España tiene pocos barcos pescando exclusivamente en aguas británicas. La inmensa mayoría de los barcos españoles de bandera española que faenan en aguas comunitarias lo hacen en aguas irlandesas. Por lo tanto, en principio no se verían afectados, pero es verdad que hay una inquietud general porque otros países como Francia y como Bélgica tienen, y Dinamarca incluso, tienen una flota numerosísima de barcos faenando en aguas británicas, que si tienen que abandonar necesitan una reubicación, necesitan que se les dé una salida que no sea exclusivamente por la vía de las paradas financiadas. Es decir, habrá que hacer un esfuerzo muy importante en encontrar alternativas para esos barcos. En este sentido, España está en una situación relativamente cómoda, pero siempre atenta a que la reubicación de los demás barcos no tenga tampoco una influencia negativa sobre los nuestros que están faenando en aguas comunitarias no británicas. Y esta es un poco la situación, mucha incertidumbre, mucha expectativa y mucha dificultad para prever realmente cómo va a terminar todo esto. Yo creo que estamos teniendo en consideración todos los elementos necesarios, pero queda una negociación. Los británicos tienen fama de negociar muy bien. Si bien me gusta siempre añadir a esto lo que un británico me comentó nada más producirse la decisión de Brexit y vamos a irnos. Dice, los británicos somos excelentes negociadores cuando tenemos instrucciones, pero si no las tenemos y no sabemos a dónde queremos llegar, entonces somos como los demás, torpes. Y con lo cual yo no me acabo de fiar de que los británicos lo vayan a hacer mal, porque son francamente buenos, pero realmente la situación es una situación distinta, nueva, sin precedentes, que requerirá situaciones o soluciones muy particulares y que realmente es difícil aventurar por dónde va a terminar.
Muchas gracias. Yo no sé si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Si se puede identificar, por favor. Sí, Marcelino González, vicepresidente de la Liga. Se habla de los descartes, se habla del desembarco. ¿Cómo afrontan los pescadores, los armadores, la industria, el hacerse cargo de esa pesca que en principio no se desea? ¿Qué hacen con ella? Mal. El reglamento, y perdonen que utilice esta expresión, que parió la Unión Europea, en particular su artículo 15, que es el que se refiere a la obligación de desembarque, es un auténtico despropósito. Como bien decía Basilio, generado por una campaña que hubo en el Reino Unido de un cocinero famoso influenciado por determinados grupos ecologistas que empezaron a decir barbaridades, que convencieron a la comisaria, como cariñosamente le llamábamos, demoniakis, y que al final convenció al Parlamento Europeo y a los miembros del Consejo, a los Estados miembros, para sacar un reglamento que de verdad es de muy difícil aplicación. Lo que los noruegos, los irlandeses, que tienen una política similar, tardaron en realizar 20 años, aquí se ha hecho en prácticamente 4 o 5 años. Hay que decir que no todas las... como bien se decía antes, solo afecta a las especies que están sometidas a TAC y cuotas y a las especies que, en el caso del Mediterráneo, donde no hay TAC y cuota, que tienen una talla mínima de referencia. Es decir, no todas las especies entran en la legislación. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies que no son comerciales se pueden seguir descartando, que sería el principal problema que tendríamos si tuviéramos que traerlas todas a tierra. Se nos plantean varios problemas. Uno, las que son inferiores a la talla mínima y que hay obligatoriamente que traer, que son a las que se refería Basilio, que no se pueden destinar a consumo humano y tienen que ir o a harina de pescado, o aceite o a lo que sea. Y ahí en España tenemos un serio problema porque no somos países fabricantes de eso, como pueden ser los daneses, que tienen una industria preparada para ello, y además se capturan en pequeñas cantidades y que posiblemente no haría rentable una actividad económica dedicada específicamente a eso. Y luego, por otro lado, está la clasificación a bordo, el trabajo que se incrementa a bordo para los pescadores de clasificación, de preparación, de comunicación, porque todo tiene que ser comunicado a la Secretaría General de Pesca para que se controle adecuadamente, y de cuando llega a puerto, bueno, desde luego, con la talla inferior, la gente no sabe qué hacer. Nuestro miedo es que se cree un mercado ilegal negro de esos productos, que sería lo peor que podría ocurrir, y ya incluso los ecologistas lo anunciaban para el caso del Mediterráneo, donde se había hecho mucho esfuerzo en evitar las capturas de talla inferior a la legal, y con el resto pues se seguirán comercializando como se pueda. Existen algunos mecanismos de flexibilidad que permiten computar una especie por otra, en fin, una serie de cuestiones que se negociaron y que en el último Consejo de Ministros de diciembre salieron bastante bien por la acción, por la negociación del ministro Planas y su equipo, y que nos permitirá vivir con un poquito más de tranquilidad a pesar de todos los problemas que tenemos. Si me permites aclarar además, añadir, no aclarar, sino añadir además que tenemos otro problema, y en este caso es un problema que yo considero que es medioambiental. Las especies de talla inferior a la permitida que tenemos que traer a tierra, hasta ahora se tiraban al mar. Y yo creo que todos los de la sala hemos pisado en alguna ocasión playa, aunque Madrid no la tenga. Pero es que ninguno ha visto ninguno de esos pescados tirados en la playa. Estamos rompiendo una cadena trófica. Lo que nosotros tiramos al mar, otros pescados lo comen. Si nos obligan a traerlo a tierra, va a tener consecuencias, tanto en aves como en otros pescados que consumían lo que nosotros estábamos tirando. Con lo cual, vaya por delante que no hay ningún pescador, no español, sino en el mundo, que se dedique a coger lo que no puedes vender. Hay que ser muy tonto. En este caso son los descartes. Entonces, como decía Javier, son cantidades muy pequeñas que hacen no poco rentable, sino nada rentable hacer otro tipo de industrias que a día de hoy, que ya tenemos la obligación, no sabemos aún lo que hacer con ello. En muchos puertos. En Galicia es un problema inmenso, inmenso. Buenas, soy Aurelio Ruiz Parada, capitán de la Marina Mercante, nacido y criado en Puerto Pesquero. Este lunes pasado, en Palma de Mallorca,
un grupo que estábamos, pedimos arroz con bogavante y yo le pregunté al camarero si eran bogavantes de verdad o eran gambas. Y eso es por donde hay que empezar, por los restaurantes, que eso es el pan nuestro de cada día, y de ahí ir tirando de la cuerda hasta que se llegue al que lo ha pescado. Y lo segundo, cuando se le da de comer en la mar el pienso en los cotos estos que en los cercos, le meten a cada 1000 kilos 50 kilos de antibióticos. Eso lo sabe todo el mundo y está autorizado. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca responder a esa pregunta. Efectivamente está controlado. O sea, no se puede pensar que en España se lleve a cabo una práctica, en este caso de acuicultura prácticamente, que no esté supeditada al cumplimiento de todas las obligaciones normativas, por supuesto, en el ámbito de la constitución, del establecimiento, de la ocupación de un territorio, pero también el cumplimiento de toda la normativa sanitaria que ello implica. Y, por supuesto, todos los piensos medicamentosos que se puedan utilizar en la alimentación, en el ámbito de la acuicultura en general, y en particular en lo que me está mencionando, están obviamente autorizados para su utilización con todas las pruebas que ello requiere y que el Ministerio de Sanidad y Consumo exige. Y es en base al cumplimiento de esa normativa que se pueden utilizar. Otra cosa sería un fraude y un delito que sería perseguido. ¿Puedo decir algo? Yo creo que un mensaje importante que conviene que la sociedad tenga presente es que tenemos que confiar en la seguridad alimentaria en España y los medios, los mecanismos de control que existen para garantizar que los productos que llegan al consumidor están en buen estado. Por supuesto, puede haber excepciones, puede haber casos de fraude, que desgraciadamente los hemos tenido y los tendremos porque es natural en el ser humano, pero mayoritariamente, genéricamente, se hacen bien las cosas. El tema del bogavante, la gamba, ese restaurante tiene una obligación de cumplimiento de las normas de trazabilidad, que posiblemente en ese caso, si en vez de bogavante era gamba o lo que fuera, estaba incumpliendo. Y además estaba cometiendo fraude por malinformar al consumidor que estaba disfrutando de ese... Era un arroz, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pero cualquiera sabe de dónde lo habría traído, ¿no? Pero en general yo creo que ese mensaje de tranquilidad lo necesitamos. Entre otras cosas, porque el consumo de pescado en España ha bajado, el consumo en hogares, que son los datos más fiables que tenemos, ha bajado casi 7 kilos por persona en los últimos 10 años. Estamos ahora hablando de 23,1 kilos por persona. Y eso, para nosotros, como sector, y para el resto que está aquí, como ciudadanos, yo creo que es algo preocupante. Porque los productos pesqueros, sin ningún lugar a duda, es mi opinión, es la proteína más saludable que existe. La Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea, la Americana, la de España y la de todos lados de seguridad alimentaria recomiendan por lo menos el consumo de pescado 2 veces al día para los adultos, 3-4 veces para los niños. Yo me atrevo a decir que deberían ser por lo menos 5 raciones a la semana, porque al final es bueno para la salud y para nuestra dieta. Tengo aquí una chuleta de cuáles son las propiedades nutricionales del pescado, que si me permite la voy a contar brevemente para que la gente lo sepa. Son proteínas de alto valor biológico fácilmente digeribles, adecuado para el crecimiento y el desarrollo. Tiene una elevada proporción de compuestos nitrogenados no proteicos. Y dirán, ¿y eso qué? Yo no lo sé, pero es bueno para la agudeza visual, el desarrollo cerebral y efectos positivos sobre el sistema cardiovascular. Elevada proporción de ácido graso poliinsaturados de cadena larga, el omega 3, todas esas cosas que se oyen normalmente, pues tiene efectos sobre los órganos, el órgano de la visión y el desarrollo neurocognitivo. Tiene efecto preventivo metabólico de patología cardiovascular e infarto. Efecto protector frente a patologías inflamatorias y posible papel protector frente a patologías neurodegenerativas en ancianos. Vamos, que el que no coma pescado es porque no está pensando en su futuro. Alta concentración de elementos traza esenciales de interés nutricional, selenio, hierro, zinc,
y fuente de vitamina A, D, B1, B2, B6, B12, que todo eso te ayuda también a prevenir un montón de enfermedades. Y está, además, riquísimo. Lo tenemos a la plancha, al horno, hervido, incluso crudo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, desgraciadamente, hay muchas, ahora en serio, hay muchas campañas, y curiosamente en España, no se están produciendo en otros países, sobre la presencia de anisakis en determinadas especies, sobre la presencia de mercurio en determinadas especies, que están confundiendo al consumidor, metiéndole miedo, y muchos de ellos han decidido que en vez de comer eso, pues se van a ir al pollo o se van a ir a cualquier otro producto que desde luego no tiene estas propiedades nutricionales. Por eso el mensaje de transmisión de confianza para los consumidores, que si lo consumimos vamos a tener todos estos beneficios, vamos a durar muchos más años y vamos a hacer que España vaya mucho mejor. Además de reducir el gasto sanitario. Sí, José de Lara, del Clúster Marítimo Español y del Colegio de Ingenieros Navales. Todo esto está muy bien, es fantástico, pero has dicho una cosa muy importante. Sin flota no tenemos posibilidad de acceder a estas ventajas tan fantásticas. ¿Para cuándo un plan renove de la flota adecuado? El Fondo Europeo de la Pesca, si no me confundo, el Parlamento ha aprobado o quiere aprobar europeo un 10% de incremento, ¿no?, para el 21-27. Y quieren empezar también a hacer un plan renove, parece ser, ¿no?, que permita acceder a los pescadores a buques que además ya no solo la modernización, es que necesitan que sean más sostenibles, eficientes, que se adapten a las tecnologías actuales, pero sobre todo además seguros, ¿no? Entonces, ¿cuándo tendremos un plan renove como hay otros sectores que tienen con mucho dinero para nuestro querido sector pesquero? Bueno, pues efectivamente en el sector pesquero tropezamos con un principio, hay varios principios que se aplican desde siempre prácticamente en la regulación comunitaria del sector pesquero. Uno es el de estabilidad relativa, que hoy no ha salido, pero que es uno de los principios para nosotros más nefastos que se puede aplicar, eso es otra historia, pero también el tema de la construcción de nuevos barcos, pues eso es un tema vedado desde hace ya años en los diferentes fondos europeos, se llamasen como se llamasen, el Fondo Europeo Pesquero, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, etcétera. Sí es verdad que para el próximo periodo de programación, el 21-27, pues se está discutiendo ahora, el Parlamento Europeo ha hecho su primera lectura, pero todavía le queda mucha discusión a este fondo, y se está previendo particularmente medidas, y en eso queremos incidir de una manera importante desde la posición española, y no solo nosotros, sino acompañados por muchos otros Estados miembros, incidir en los aspectos de seguridad, de habitabilidad, de mejora de la eficiencia energética. Todo ello, además, es muy justificable desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental también. Necesitamos que la eficiencia energética esté contemplada en todos los planes de renovación, que haya una mejor, tiene que ver también con el empleo, con el fomento, con la atracción de la incorporación de jóvenes al sector y que sean realmente interesados, que estén realmente interesados de cara al futuro. Todo ello tiene que ver con la modernización de los barcos, pero tenemos una serie de limitaciones y esas las vamos a tener ahí. Podemos justificar cambios en virtud de que hacemos mejoras de acuerdo a los parámetros energéticos, de acuerdo a los parámetros de habitabilidad, de la seguridad en la operatividad, pero no podemos plantear cualquier clase de plan renove porque nos encontramos con una serie de limitaciones que tienen que ver con una aceptación por parte de las políticas comunitarias y del conjunto de la sociedad, que así lo demanda, de que no haya un incremento de la capacidad de pesca. En realidad, cuando Javier ha comentado que ha habido un descenso, Javier Basilio, un descenso muy importante de la flota española de pesca, sí la ha habido, pero ha habido también una modernización, ha habido también un mantenimiento de la capacidad pesquera a un nivel muy importante. O sea que eso tiene la lectura de que en muy buena parte nos hemos ido también modernizando y adaptando nuestra flota principal a las capacidades, a las posibilidades de pesca con las que contamos. Y bueno, pues ahí estamos. Desde luego creemos también que los barcos, para ser seguros, deben de
estar de acuerdo a las mejores normas y de acuerdo a las normas más modernas, lo más tecnificados posibles, pero vamos a contar, obviamente, con una serie de limitaciones que esas pues van a estar ahí. ¿Puedo comentar algo? Tenemos dos problemas, a mi modo de ver, en la renovación de la flota. Salvo en algunas flotas muy concretas, la Unión Europea no debería considerar los kilovatios y las GTs como esfuerzo pesquero. En la mayoría de las flotas, una mayor potencia es mayor seguridad, porque recordamos que, pongo un ejemplo sencillo de una pesquería concreta, en este caso de artes menores, pero puede ser cualquiera. La pesquería del pulpo en Galicia tiene regulado la hora de salida, la hora de entrada, el número de nasas que puedes llevar en función de los tripulantes, el número de kilos que puedes descargar, con lo cual me da igual tener 100 caballos que 100.000. Estoy regulado. Entonces, repito, salvo en algunas ocasiones muy concretas, hay que convencer a la Unión Europea y demostrarle que GTs y caballos no son capacidad extractiva. Y luego, por otro lado, es que hablar de Fondo Europeo de Pesca a mí se me ponen los pelos como escarpias. Hay que recordar que el actual FEM podemos llevar consumido un 20%. No más. Hemos mejorado. Vale. Nos hace falta un fondo europeo que sea menos restrictivo, que sea menos lioso burocráticamente. Es injustificable. En una reunión del UAIFOP, que es el organismo que controla estos fondos, la representante de la comisión que vino decía que España tenía el récord en preguntas sobre el fondo, porque somos responsables, pero es que no se puede hacer un fondo burocrático para luego no utilizarlo. De poco nos sirve que nos aumenten un 10 si al final somos incapaces de gastarlo. Entonces, está bien tener fondo europeo, pero tiene que ser más práctico, en una palabra. Bueno, pues hasta aquí esta mesa. Es que ya nos hemos pasado un montón. Lo siento muchísimo. Muchas gracias.